Bueno, buenos días. Muchas gracias por los que se levantaron temprano esta mañana para estar acá en esta mesa. El tema que voy a referirme es al síndrome metabólico de infancia y adolescencia. Raven, en el año 1988, es el primero que describe este síndrome, pero lo describe en adultos. Es un síndrome polifacético en el cual está incluido la insulinoresistencia, la dislipemia con triglicéridos altos y HDL baja, obesidad central, hipertensión arterial. Y asociado a esto, alteraciones del metabolismo de los hidratos de carbono. Los precursores de toda esta patología serían enfermedades endocrinas, enfermedades metabólicas y diabetes tipo 2. Estas anomalías pueden ser, en un primer momento se pensó que era un problema exclusivo de los adultos, pero se ha detectado ya en infancia y en adolescencia, pero fundamentalmente con niños en sobrepeso y obesidad. Esos chiquitos de 7, 8 años con sobrepeso y obesidad hay que tener cuidado porque posiblemente estén haciendo un comienzo de un síndrome metabólico. Pero más adelante, con estudios últimos, se ha visto que el problema podría estar a nivel de intraútero, como ayer hablábamos con la poliquistosis de ovario, que también sería intraútero. Acá también podría estar el problema intraútero y podría ser recién detectado alrededor de los 8 años. ¿Qué pasa con la obesidad y la pobreza? Un problema emergente en América. ¿Cuál sería la causa? La distribución desigual del ingreso, la migración de la población rural hacia periferias urbanas, migración de países más pobres hacia otros con situación económica mejor, desplazados y refugiados por conflictos armados. En 1983 al 91 había 917.000 refugiados por conflictos en América Central. Bueno, en este momento el problema de Venezuela sería la misma situación, y la transformación social, económica y demográfica de los últimos decenios, que daría un perfil epidemiológico con diferentes patrones alimentarios. No nos olvidemos que en este momento a nivel mundial estamos con una epidemia de obesidad, y en países que remotamente uno hubiera pensado hay ciudades con problemas de obesidad, como por ejemplo la India. En la capital Nueva Delhi, se ha visto que en este momento hay en determinados grupos problemas de obesidad muy grave, que uno lo que menos se podría imaginar en la India que pudiera ser este problema. Y está relacionado con los cambios económicos que se produjeron en los últimos años. ¿Cuál sería la prevalencia de este síndrome? La prevalencia de la obesidad es un problema de salud pública y es la enfermedad más frecuente en este momento en niños y adolescentes en países desarrollados, y estando en relación con la edad, la talla, la hernia, los factores ambientales, principalmente con la alimentación y si están realizando actividad física. Una de las cosas que después ya vamos a ver cuando hagamos el estudio sobre estas pacientes, cómo es importante evaluar qué actividad física están desarrollando, cuántas horas por día y cuántas horas por semana. ¿Y qué actividad física? Porque no todas las actividades físicas pierden energía, como puede ser, por ejemplo, el maratonismo. Por ejemplo, en natación es menor las complicaciones que pueda haber, pero con el maratonismo sería la primera tanto en adulto, en adolescencia como en infancia. Hay numerosísimos trabajos sobre la prevalencia de este síndrome en diferentes países y diferentes estudios en diferentes años. Por ejemplo, acá Hitler, en el año 2006, Hitler encuentra en 167 niños con una obesidad del 21%, una edad de 6,7 más o menos 3 años. Hay un trabajo muy importante que después lo vamos a
después lo vamos a describir, que es el de Carmen Massa, que en niños obesos de 11 años, todos los factores que incluyen de síndrome metabólico. Quiero mostrar algo que es interesante, que es un autor americano de origen coreano que hace un estudio en Estados Unidos y medio en simultáneo en Corea. Y fíjense que en Estados Unidos la obesidad en adolescentes entre 12 y 19 años es alrededor del 18,1%. En cambio, en Corea, en 2015, sobre 664 adolescentes, podemos ver que solamente es el 9%. ¿Cómo la etnia puede intervenir? Después también hubo otros trabajos. Park vuelve a repetir el trabajo en Corea y lo encuentra 2,2%, 3,6%, 1,8%. O sea que países asiáticos probablemente la incidencia sea menor. En Japón, en diabetes tipo 2, es una incidencia también alta, pero estaría más relacionado con la patología que estas pacientitas tienen. Lo que llamó la atención fue Kuwait, en el 2010, que encuentra por la clasificación del ATP el 14,8% de síndrome metabólico y por la Sociedad de Diabetes el 9,1%. Entonces, en este momento, Kuwait está a nivel de salud pública con una campaña importante para disminuir la obesidad. Y en Turquía solamente el 2,3%. ¿Cuál sería la prevalencia en general? La prevalencia en general sería en Estados Unidos un 34,6%, sería uno de los países que iniciaron la campaña de epidemia de obesidad. En Europa puede pasar del 1,8 al 34, Asia 12,8 a 41 en algunos países. En Estados Unidos los hispanos hay mayor prevalencia de síndrome metabólico y menor en mujeres que en varones. En Argentina, Lidbach es un médico del Hospital Italiano que está trabajando en endocrinología. En donantes sanos en sangre encuentra que el 14,4% de mujeres presentaban síndrome metabólico y el 21% en varones. ¿Cómo consideramos o evaluamos la obesidad? Hay numerosos trabajos evaluando la obesidad a un mismo grupo. Se ha demostrado que es importante establecer con qué índices evaluamos la obesidad, porque uno puede ser el porcentaje de tejido graso, el otro puede ser el índice de masa corporal, otro el índice de cintura-cadera, el otro el de cintura. Entonces, cada uno de estos en la misma población posiblemente va a dar unas pequeñas diferencias. Por eso siempre hay que evaluar esto y pasarlo al trabajo que uno evalúa. Ahora, por lo menos nosotros en Argentina, el índice de masa corporal en adolescencia y en infancia lo evaluamos por percentilos a través del índice de masa corporal, o sea, de peso sobre talla en metro al cuadrado. Y entonces consideramos que un percentilo 95 ya llamamos obesidad para edad y sexo. Y el riesgo de sobrepeso se aplica a niños con índice de masa corporal entre 85 y 95 de percentilo. Percentilos mayores de 95 indican alto riesgo de complicaciones. Los primeros que informaron criterios de diagnóstico para el síndrome metabólico en niños y adolescentes fue una adaptación del adulto del ATP3. Se considera triglicéridos en adolescencia cuando es mayor de 110, en el adulto es 150. HDL, colesterol, igual o menor de 40. Perímetro de cintura, un percentilo de 95. Una glucemia mayor de 100. Y presión arterial igual o mayor de percentilo 90. Pero en general los criterios que más usados, por lo menos en Argentina, es el del Cook de 2003, aunque Ferrandi también en el 2004 los describe con unas pequeñas diferencias. La glucosa sería igual o mayor de 100, 90% de percentilo,
para cintura, se mide cintura en los dos criterios. Presión arterial, percentilo 90, acá está igual, los triglicéridos serían iguales y el HDL sería igual o menor de 40, tanto para varones como para mujeres, en cambio Ferranti lo califica de 45. Pero, ¿qué pasa? Nosotros hasta acá teníamos 5 factores nada más que intervenían, pero en la actualidad se ha demostrado que se han agregado numerosos fenotipos. Entre los numerosos fenotipos tenemos el descenso de adiponectina en estas pacientes, el aumento de proteína C reactiva que nos está hablando la posibilidad de enfermedad cardiovascular en poco tiempo, una hiperfibrinogenemia, factores raciales que aumentan en afroamericanos, la hiperleptidemia y la microalbuminuria, que el aumento de esta estaría relacionado con un factor renal. Pero últimamente, los últimos años en el cual estamos con los grandes trabajos sobre vitamina D, se ha demostrado, y ahora lo voy a explicar, en qué forma la vitamina D podría intervenir en esto, lo mismo que la osteocalcina. Ayer habíamos hablado sobre niveles de insulina fisiológico en niñas según los estadios de Tanner. Ballerini, en el Hospital de Niños de Buenos Aires, ella los estudia en los diferentes estadios y podemos ver que en los diferentes estadios va aumentando a partir del estadio 2. ¿Qué pasa con el estadio 2? En el estadio 2 disminuye la sensibilidad de la insulina y es a partir de ahí cuando empieza a aumentar esta insulina fisiológica, que la podemos ver ya en el estadio 3, 4, 5, después ya desciende y se mantiene un poquito más baja. Pero el estadio 3 sería el estadio clave de estas chiquitas con insulinoresistencia fisiológica. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos detectar una insulinoresistencia patológica si estamos en estos estadios? Se calcula que por arriba de 14, 15 de insulina ya podríamos hablar de una insulinoresistencia patológica. Acá hay otro trabajo también interesante, en el cual se hizo con niñas prepuberales, con un grupo control y otro grupo que tenía retraso de crecimiento intraútero y bajo peso al nacer. Fíjense el grupo A, que tenía retraso de crecimiento, comparado con el grupo control. En la insulina basal había 6 microgramos contra 4,4. El cortisol estaba con diferencia altamente significativa, más alto en el grupo A, de 18 a 13. El OMA era de 2,06 a 0,9 y el ácido úrico de 4,2 a 2,7. Estos niños presentan cambios con riesgos marcados de síndrome metabólico en la edad prepuberal. Factores de riesgo que intervendrían: predisposición genética, familiares con esta patología, enfermedades crónicas asociadas a obesidad, factores prenatales, el descenso de peso al nacer y el aumento de peso al nacimiento, ganancia de peso principalmente el primer año de vida y hasta el segundo año. En este momento se está aconsejando a los chicos que nacieron con peso bajo al nacer que en los 2 primeros años no los superalimenten a estos chicos y que digan: la mamá, miren qué gordito que está el nene con lo bajo de peso que tuvo. Ese gordito va a terminar posiblemente con un síndrome metabólico. Entonces están diciendo que aminoren la cantidad de alimento. Después, la falta de lactancia materna, que ya ahora vamos a hablar, ganancia de peso en el embarazo de la madre se pasó con la comida, el tabaquismo materno, sedentarismo, patrones alimentarios, características de ella y de la familia, aumento de grasa corporal con distribución visceral de la grasa. Sabemos que esta es la grasa metabólica, la que tiene la alteración, no la grasa periférica, la resistencia de insulina fisiológica que potencia la obesidad y los disruptores endocrinos, como puede ser el bifenol, que aumenta en orina en niños obesos. Esto hay que tenerlo en cuenta y vuelvo a insistir, no dar mamadera hay que dar la mamadera con frasco de vidrio, no de plástico. El plástico genera bifenol.
Siguiendo, ¿qué pasa con la hipovitaminosis D que recién hablaba? La prevalencia en poblaciones de 30 y 56% mayor en afroamericanos se asocia a un incremento del riesgo, síndrome metabólico más diabetes tipo 2. El déficit regularía directa o indirectamente la síntesis de secreción de insulina con producción de renina y proliferación de células vasculares, musculares y cardíacas. La causa de esto sería sedentarismo, secuestro de vitamina D por el tejido adiposo, protectores solares. Hay mujeres que a las 11 de la mañana antes de salir se ponen protectores solares en la cara. Obesidad y poca exposición al sol. ¿Qué pasa con la osteocalcina? La osteocalcina en pacientes con diabetes tipo 2 se observa que está disminuida y como consecuencia hay un aumento de glucosa. La osteocalcina es una proteína no colágena del cuerpo de la matriz ósea sintetizada por los osteoblastos y se presenta en forma de decarboxilada. Estimula insulina y produce insulinosensibilidad. Regula la secreción y sensibilidad a la insulina, así como la proliferación de células betas pancreáticas. Por lo tanto, la osteocalcina está en relación con el síndrome metabólico y la glucosa. Este es el trabajo de Massa, el cual hace un ratito habíamos hablado. Fíjense que de esta población de 11 años, el 46% tenía síndrome metabólico, tenía resistencia a insulina en el 65%, hipertensión 58%, obesidad sin factor de riesgo en 13%, hipertrigliceridemia 21,8%, hipercolesterolemia 12,6% y alteración del metabolismo de hidratos de carbono 8,8%. La incidencia de este síndrome es mayor en aquellas pacientes con mayor compromiso del metabolismo hidrocarbonado. Bueno, recién habíamos hablado de la importancia de la lactancia prolongada. Hace unos años aparecen varios trabajos demostrando la importancia de la lactancia materna y la prevención del síndrome metabólico. La lactancia prolongada puede tener efectos favorables en el futuro de la mujer a nivel cardiovascular, aún después de haber presentado una historia de diabetes gestacional. Se asoció el uso de mamaderas en los primeros meses de nacimiento con prevalencia de obesidad y síndrome metabólico en un grupo de niños y adolescentes madrileños. La duración de la lactancia materna exclusiva no se puede asociar con el índice de masa corporal al IES, este es otro trabajo, y que se debe valorar la relación crecimiento, nutrición temprana y otros factores. Tradición de la alimentación complementaria que difiere de las distintas poblaciones. En general se aconseja no antes de los 8 meses darle otro tipo de comida. ¿Qué pasa con el síndrome metabólico y otras patologías? Por ejemplo, enfermedad hepática. En la enfermedad hepática hay aumento de ácidos grasos libres adentro del hígado. Esto va a dar una esteatosis hepática o un hígado graso. Y como complemento puede haber una cirrosis y a posteriori un carcinoma hepatocelular, que está dado por un aumento de glucosa hepática con disminución de la beta-oxidación de ácidos grasos libres en los hepatocitos por sobrecarga lipídica. Ahora, ¿qué pasa con la obesidad versus insulinoresistencia? En el tejido hepático existen los adipocitos con ácidos grasos libres. Estos ácidos grasos se van a transformar en un aumento de triglicéridos a raíz de la proteína lipasa. El tejido adiposo visceral, que es alteración metabólica, va a tener una acción lipolítica con aumento de ácidos grasos libres en sangre y depósito de estos ácidos libres en músculo, hígado, células pancreáticas. Por lo tanto, va a haber un aumento de insulinoresistencia. El daño, vamos a ver qué pasa a nivel cardiovascular. El daño endotelial se presenta en mujeres que aún no manifiestan los trastornos del síndrome metabólico y la dislipidemia. Asociada contribuye a acelerar el proceso de aterosclerosis vascular. Es una enfermedad micro-macrovascular con una disfunción endotelial que se asocia a insulinoresistencia. Las células endoteliales no sintetizan óxido nítrico y otras sustancias vasodilatadoras.
La liberación de citoquinas inflamatorias va a producir placas de ateroma. El estado procoagulante e inflamatorio va a traer también hipercoagulabilidad con aumento de factores de coagulación, como el factor 7, fibrinógeno, inhibidor de fibrinolisis o el PAI-1, y va a llevar a un riesgo de trombosis arterial y venosa en la obesidad. Riesgo de arteriosclerosis, marcador de microalbuminuria, como les había dicho, y está relacionado la microalbuminuria con lesiones renales, aumento de riesgo de infarto de miocardio, ACV o muerte. Complicaciones clínicas en el síndrome metabólico en la infancia y adolescencia. Obesidad, insulinoresistencia, intolerancia a la glucosa, diabetes, hipertensión arterial, alteraciones del crecimiento y la pubertad. Generalmente la alteración esta se da con una pubertad más temprana relacionada. ¿5? ¿Cómo? 1. Oh, Dios. Con el crecimiento y la pubertad relacionado con la obesidad, y hace que estas chiquitas en ese momento sean bastante más altas que las compañeras, pero que después quedan con talla más baja. Acantosis nígrica, hígado graso, enfermedad cardiovascular importante, alteraciones psicosociales, enfermedad renal, glomerulosclerosis, colelitiasis, hipertensión endocraniana asociada a cefalea, SOP, síndrome de ovario poliquístico por el hiperandrogenismo, muchas veces me ha acompañado esto, y la apnea del sueño. Bueno, esto sería el interrogante, se lo digo muy rápidamente, importante, antecedentes, historia familiar, fundamentalmente, antecedentes personales, evaluación, características alimentarias, si presenta conductas purgativas. Estas pacientes tienen posibilidad de tener tanto anorexia como bulimia. Actividad física, ya lo dije, y los síntomas de hiperandrogenismo, insomnio, alteraciones menstruales, etc. El síndrome metabólico también hay que pedir una serie de estudios en el laboratorio, toda la parte de lípidos, glucemia, insulina, índice de OMA, descartar diabetes, perfil tiroideo, compromiso renal, albuminuria y creatinuria, orina aislada, enzimas hepáticas, sospecha de PCO, andrógenos, ecografía abdominal o pelviana y edad ósea o polisomnografía si hay otro problema o electrocardiograma. El examen clínico, recién habíamos ya más o menos hablado, importante evaluar acantosis nígrica por la resistencia insulínica. 5 a 7 años hay un rebote adipositario que lleva a la obesidad. Evaluar características psicológicas de estos chicos, pobre imagen de sí misma, sensación de inferioridad y rechazo, depresión, aislamiento y dificultad para hacer amigos. ¿Qué pasa con la prevención del síndrome metabólico? 2 minutos más que hablo de esto, sobre control del embarazo de la madre, screening y tratamiento de las diabetes gestacionales, hipertensión durante el embarazo, lactancia materna, niños con partos pretérmino, intentar la recuperación también del peso, monitoreo del peso y del crecimiento, información a los padres sobre la alimentación saludable, fomentar el ejercicio físico al aire libre y disminuir el tiempo dedicado al televisor, videos o computadoras. ¿Ya está? Nos toca cumplir ya con el tiempo, por favor. Listo. Disminuir el sedentarismo, moduladores de insulina, dosis muy baja, estoy hablando de 250 y por tiempo muy corto, de 6 meses, y después durante 6 meses durante el tratamiento con metformina. Y conclusión: el síndrome metabólico afecta a 1 de 4 niños que consultan por sobrepeso. Es una de las enfermedades más dificultosas para tratar. La obesidad abdominal fue el componente más prevalente asociado a la proteína C reactiva, y es importante la identificación de grupos de alto riesgo para poder realizar la detección y tratamiento precoz, previamente previniendo una enfermedad metabólica del futuro. Y desde ya muchas gracias, y viendo que a veces el obeso no es solamente está aislado, sino es una familia de obesos. Gracias.